Nadie imagina que un viaje común pueda transformarse en la herida más profunda de una vida. Una madre en Ciudad de México acompañaba a sus 3 hijas trigemelas a la central camionera. Minutos después, en medio de una multitud indiferente, las niñas se desvanecieron como si hubieran sido tragadas por la tierra. Décadas más tarde, una noticia televisiva encendería un hilo de esperanza. Una de ellas estaba viva, con otro nombre, en otra ciudad, y sin memoria de quién era realmente. Noviembre de 1988. El aire frío recorría los pasillos de la central camionera del norte de Ciudad de México como un cuchillo helado. El eco metálico de los anuncios, el olor a fritangas de los puestos callejeros y el constante murmullo de viajeros formaban un escenario caótico y opresivo. En medio de aquella multitud avanzaba Rosa Aguilar, ajustando el abrigo barato que apenas cubría a sus 3 hijas trigemelas, Lucía, Mariela y Sofía, de apenas 7 años. Eran idénticas hasta en el más mínimo detalle, desde los rizos oscuros hasta el lunar bajo la oreja derecha. Aquella semejanza que tantas veces había provocado sonrisas curiosas en la calle, esa tarde se convirtió en un desafío para su madre, que intentaba mantenerlas juntas en medio de un mar de cuerpos apresurados. Lucía tiró de su blusa con insistencia. Tenía sed. Rosa miró el reloj. Faltaban 20 minutos para que saliera el autobús a Veracruz. Decidió que aún había tiempo para comprar algo de beber. A lo lejos distinguió un pequeño local con una fila interminable. Sujetó la mano de Sofía y ordenó a las 3 que permanecieran pegadas a ella, como lo había repetido tantas veces. El ambiente en la fila era sofocante. Entre el ruido de los altavoces y el olor penetrante del café recién hecho, Rosa sudaba a pesar del frío. Se inclinó un instante para reprender a Mariela, que empujaba a su hermana. Fue entonces cuando un hombre tropezó bruscamente contra ella, derramando líquido caliente sobre su abrigo. El contacto fue rápido, apenas unos segundos. Rosa se distrajo limpiando la mancha con el pañuelo que el desconocido le ofrecía. Cuando levantó la vista, el mundo se le vino abajo. El espacio frente a ella estaba vacío. Lucía, Mariela, Sofía, gritó con voz ahogada, girando desesperada entre la multitud. El ruido de la terminal parecía tragarse sus llamados. Empujó a la gente, chocó contra maletas, suplicó a desconocidos que la ayudaran. Cada segundo era un golpe de angustia. La seguridad fue alertada. Minutos después, agentes revisaban andenes, baños y pasillos. Los altavoces repetían los nombres de las niñas mientras Rosa corría con el corazón en la garganta. Las cámaras de vigilancia mostraban imágenes confusas. 3 pequeñas conducidas por adultos distintos hacia salidas diferentes, rostros ocultos bajo gorras y abrigos anchos. Ninguna toma permitía identificarlos. Esa noche, Rosa fue llevada a una oficina improvisada dentro de la terminal. Un detective joven le preguntó si tenía algún enemigo, alguien que quisiera hacerle daño. Ella negó con lágrimas corriendo por sus mejillas. No había nadie. Lo único que existía ahora era un silencio desgarrador y un vacío imposible de llenar. En medio de la desesperación, Rosa se aferró a una idea. Si alguien se llevó a sus hijas, tenía que haber una razón oculta. Esa primera noche marcó el inicio de una búsqueda que jamás terminaría. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Los primeros días después de la desaparición fueron un torbellino de patrullas, interrogatorios y promesas oficiales. La prensa local difundía las fotografías de las 3 niñas en blanco y negro, trenzas apretadas, sonrisas tímidas y los mismos ojos grandes que parecían suplicar desde el papel. Los noticieros mostraban a Rosa con la voz quebrada, implorando ayuda frente a las cámaras. La terminal fue acordonada durante semanas.
Policías recorrían los andenes, revisaban baños y bodegas en busca de cualquier pista. Sin embargo, cada operativo terminaba con el mismo balance: nada. Testigos aseguraban haber visto a 3 adultos distintos llevando de la mano a las niñas, pero las descripciones eran contradictorias. Unos hablaban de un hombre alto con sombrero, otros de una mujer de cabello corto, y algunos ni siquiera recordaban el color de la ropa. El expediente policial se llenaba de notas incompletas, errores de fechas y testimonios vagos. Para las autoridades se trataba de un caso más de menores extraviadas. Nunca lo clasificaron como secuestro, y esa diferencia en el papel significó menos recursos, menos presión y menos prioridad. Rosa acudía cada semana a la delegación, llevando nuevas preguntas y recortes de prensa. La recibían con gestos cansados y frases huecas. Estamos investigando, necesitamos paciencia, cualquier cosa le avisaremos. La sensación de abandono crecía en su pecho, como si el caso se hubiera convertido en un estorbo. El barrio de Iztapalapa se convirtió en su prisión emocional. Cada esquina le recordaba a sus hijas: la tiendita donde compraban dulces, la cancha donde jugaban a la cuerda, el parque donde corrían hasta agotarse. El eco de sus risas parecía seguirla, recordándole lo que había perdido. Los meses se transformaron en años. La gente del vecindario empezó a evitarla. Algunos susurraban que estaba obsesionada, otros que se había vuelto loca. Pero Rosa no podía detenerse. En su cuarto guardaba una caja con documentos, copias de informes, fotografías y notas de periódico. Pasaba las noches releyendo cada palabra, buscando contradicciones, rastros invisibles que las autoridades habían ignorado. La realidad era cruel. El expediente oficial, lleno de sellos y firmas, descansaba en un archivo olvidado. Nadie lo abría ya. La investigación había quedado en un limbo administrativo que equivalía a una condena al olvido. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, Rosa se aferraba a un detalle. En las grabaciones de seguridad, aunque borrosas, era evidente que no se trataba de un rapto improvisado. Los 3 adultos se movían con precisión, como si supieran exactamente qué hacer y hacia dónde dirigirse. Esa coordinación despertaba más preguntas que respuestas. Cada noche, al apagar la luz de su cuarto, repetía la misma promesa frente a las fotos amarillentas de sus hijas: las voy a encontrar, aunque nadie me ayude, aunque el mundo entero me dé la espalda. Lo que Rosa no imaginaba era que casi 2 décadas más tarde, un simple programa de televisión encendería nuevamente el caso y lo sacaría de las sombras en que había sido enterrado. Quédate hasta el final de este relato, porque los próximos acontecimientos demostrarán que el tiempo jamás borra la verdad, solo la oculta hasta que alguien se atreve a mirarla de frente. Los años avanzaron como un castigo lento para Rosa Aguilar. La desaparición de Lucía, Mariela y Sofía no solo le arrebató a sus hijas, también le fue quitando poco a poco todo lo demás. Perdió su trabajo en una fábrica textil cuando las ausencias acumuladas por acudir a reuniones con la policía ya no pudieron ser justificadas. El patrón le entregó la liquidación con un gesto incómodo, como si quisiera evitar mirarla a los ojos. Con el paso de los meses, las deudas se multiplicaron. Incapaz de sostener la renta de su pequeño departamento en la colonia Doctores, terminó mudándose a un cuarto rentado en una vecindad de Iztapalapa. Allí, entre paredes húmedas y pasillos estrechos, convivía con el eco de su propia angustia. El aislamiento se volvió parte de su vida. Familiares que antes la acompañaban comenzaron a visitarla cada vez menos. Amigos de juventud, incapaces de soportar su dolor constante, se alejaron. La gente del barrio murmuraba a sus espaldas: es la señora que perdió a las niñas, como si se tratara de una marca imborrable. Rosa llenó ese vacío construyendo un altar improvisado.
Sobre una mesa de madera gastada, colocó 3 muñecas idénticas, vestidas con la misma ropa que sus hijas llevaban el día que desaparecieron. Frente a ellas, un par de fotografías amarillentas, donde las 3 pequeñas sonreían con dientes chuecos. Alrededor, veladoras encendidas que dejaban un olor constante a cera derretida y humo. Cada noche, Rosa seguía el mismo ritual. Encendía una vela, se sentaba frente al altar y tachaba el día en un calendario colgado en la pared. No lo hacía para esperar algo nuevo, sino para contar cuánto tiempo había pasado desde aquella tarde en la terminal. Las marcas rojas eran un recordatorio de que el tiempo no curaba nada, solo confirmaba la magnitud de la pérdida. En las madrugadas, el silencio era interrumpido por susurros que parecían provenir de su memoria. Recordaba las voces de sus hijas llamándola, el sonido de sus risas mientras jugaban a la cuerda, el olor de sus cabellos mojados después del baño. Eran fantasmas cotidianos, más reales que cualquier compañía. A veces, Rosa caminaba hasta la central camionera. Se sentaba en un banco frente a los andenes y observaba a las familias con niños pequeños. Se preguntaba si alguien entre la multitud reconocería a 3 niñas idénticas, ahora convertidas en adolescentes, en mujeres jóvenes. La sensación de vacío se profundizaba cuando comprendía que nadie en aquel lugar recordaba ya lo que había ocurrido en 1988. 10 años después de la desaparición, la investigación seguía guardada en un archivo polvoriento. Para las autoridades era un caso cerrado en la práctica, aunque en el papel siguiera abierto. Pero para Rosa, cada día era un recordatorio brutal de que la justicia y la esperanza rara vez caminaban de la mano. Fue en una de esas madrugadas, mientras terminaba su turno de limpieza en un edificio del centro, que Rosa encendió un televisor pequeño en la sala de descanso. La pantalla mostraba un noticiero cualquiera, titulares sobre economía y política. Sin embargo, una imagen apareció fugazmente en pantalla y la golpeó como un relámpago. El rostro de una joven empresaria en Monterrey. La respiración de Rosa se cortó. Reconocía ese rostro. Era la madrugada de un martes de 2006. El edificio donde Rosa Aguilar trabajaba como conserje estaba casi vacío, apenas iluminado por focos fríos que zumbaban con un sonido eléctrico constante. El eco de sus pasos en los pasillos se mezclaba con el olor a limpiador y polvo húmedo. Se dirigió a la sala de descanso del sótano. Se dejó caer en un sillón gastado y encendió el pequeño televisor que siempre dejaba en un canal de noticias, solo para acompañar el silencio. Las primeras imágenes eran rutinarias, reportajes sobre política, alzas en el precio del petróleo, un nuevo tratado comercial. Rosa apenas prestaba atención, mordisqueando un pedazo de pan frío. Entonces, la conductora anunció: ahora les presentamos a una de las jóvenes empresarias más prometedoras de Monterrey, Camila Herrera, fundadora de una compañía de software que ha revolucionado el mercado tecnológico. La cámara mostró a una mujer de unos 25 años, cabello oscuro perfectamente recogido, un traje elegante y una sonrisa segura. Rosa dejó caer el pan de las manos. Sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas como queriendo escapar. Esa mirada, la forma de inclinar la cabeza, el fruncir del ceño al responder una pregunta. Era Lucía, su hija. Se acercó tanto al televisor que casi rozaba la pantalla con la frente. El temblor en sus manos le impidió sostener el control remoto. Intentó grabar con su viejo celular, pero apenas logró captar una imagen borrosa. El noticiero insistía: Camila es hija única de Raúl y Teresa Herrera, reconocidos empresarios regiomontanos. Esas palabras resonaron como un martillazo. Hija única. Pero Rosa veía otra cosa. Veía el lunar bajo la oreja derecha, la misma marca que tenían las 3 niñas desde que nacieron. El recuerdo se precipitó con violencia.
el abrigo rojo con botones en forma de estrella que Lucía había elegido un día en el mercado de la Merced, insistiendo en que quería los botones brillantes porque parecían dulces. Rosa había guardado ese abrigo durante años, incapaz de tirarlo. Ahora entendía por qué. Era la prueba tangible de una identidad robada. Las lágrimas le nublaron la vista. Tocó la pantalla como si pudiera atravesarla y abrazar a esa mujer que hablaba con seguridad frente a los micrófonos. Durante casi 2 décadas había sido invisible para el mundo, una madre marcada por la pérdida. Y de pronto, ahí estaba su hija, convertida en alguien completamente distinto, con un nombre nuevo, con otra vida, con una familia que no era la suya. Esa madrugada Rosa tomó una decisión que cambiaría su destino. Reuniría todo lo que tenía: fotografías, recortes, objetos de la infancia, y viajaría a Monterrey. No sabía cómo se acercaría a esa joven ni qué palabras usaría, pero una certeza ardía en su interior. Era Lucía y debía verla con sus propios ojos. Lo que Rosa ignoraba era que este encuentro no solo pondría en duda toda su vida, sino también la de la mujer que ahora respondía al nombre de Camila Herrera. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que está a punto de descubrirse es mucho más grande que una simple coincidencia. El amanecer sorprendió a Rosa Aguilar, sentada frente a su altar, rodeada de papeles desordenados y fotografías impresas desde un cibercafé. En la mesa estaban las imágenes de la joven empresaria que había visto en televisión junto a las viejas fotos de Lucía, tomadas antes de 1988. La semejanza era tan clara que resultaba insoportable. No era una ilusión. No podía serlo. Reunió lo poco que tenía de valor: un anillo de oro heredado de su madre, una cadena de plata y un radio antiguo. Lo llevó a una casa de empeño en la colonia. El dependiente apenas levantó la vista mientras le entregaba un fajo de billetes arrugados. Con ese dinero, Rosa compró un boleto de autobús a Monterrey. No era un lujo, era la única forma de acercarse a la verdad. Empacó una maleta pequeña con ropa gastada, un par de zapatos y una caja de cartón que contenía los objetos más preciados de sus hijas. Un cuaderno con dibujos torpes de casas y flores, un moño rojo deshilachado y el abrigo con botones en forma de estrella que había pertenecido a Lucía. Cada prenda tenía el olor añejo de los años guardados, pero para Rosa eran piezas de un rompecabezas roto. El viaje comenzó en la Central del Norte, el mismo lugar donde había perdido a las niñas. El sonido de los motores, los gritos de los vendedores ambulantes, el olor a fritangas y sudor viejo golpearon su memoria con violencia. El corazón le palpitaba con fuerza mientras se acomodaba en un asiento junto a la ventana. Todo en aquel lugar parecía conspirar para hundirla en los recuerdos, pero ahora llevaba un propósito: recuperar lo que le habían robado. Durante las largas horas en carretera, apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer de la televisión, superpuesto con el de su pequeña Lucía. Recordaba cómo insistía en dormir siempre con la luz encendida porque le temía a la oscuridad, o cómo se escondía detrás de sus hermanas cuando escuchaba fuegos artificiales. Esos detalles íntimos eran más fuertes que cualquier documento falso o historia inventada. El autobús cruzó pueblos polvorientos, llanuras interminables y montañas que se perdían en el horizonte. La respiración de los demás pasajeros era un murmullo que apenas llegaba a Rosa, absorta en sus pensamientos. Cada kilómetro que avanzaba era un paso hacia una confrontación inevitable. En su regazo acariciaba los botones de estrella del abrigo rojo, como si fueran un amuleto. En silencio se repetía que ese objeto sería la llave para que su hija recordara quién era realmente. Pero una duda persistente le atravesaba el pecho.
¿Y si al verla esa joven la rechazaba? ¿Y si negaba todo y la expulsaba de su vida? La noche cayó cuando el autobús entró en Monterrey. Luces de neón iluminaban avenidas y anuncios espectaculares. Rosa sintió un nudo en la garganta. Estaba a pocos kilómetros de descubrir si la mujer que el país celebraba como una empresaria exitosa era, en realidad, la niña que ella había buscado durante casi 2 décadas. El vehículo se detuvo en la terminal. Rosa apretó la maleta con fuerza, respiró hondo y descendió. Afuera, la ciudad bullía de vida, ajena al secreto que estaba a punto de desenterrarse, y allí, entre la multitud desconocida, comenzó el primer paso de un reencuentro que podía cambiarlo todo. El edificio donde se encontraba la empresa de Camila Herrera se alzaba en el centro de Monterrey como una torre de cristal que reflejaba el cielo nublado. Rosa Aguilar lo observaba desde la acera opuesta, apretando la correa de su vieja bolsa contra el pecho. El tráfico rugía a su alrededor, pero ella apenas lo notaba. Todo lo que importaba estaba en esos pisos altos, tras paredes de vidrio y seguridad privada. Durante 2 días enteros se limitó a merodear por la zona, estudiando los horarios de entrada y salida del personal. Notó que al caer la tarde llegaba un grupo de mujeres con uniformes de limpieza. Llevaban el mismo conjunto azul marino que ella había conseguido en un mercado de segunda mano. Esa coincidencia se convirtió en su oportunidad. La tercera noche, con la cabeza gacha y el corazón acelerado, se unió al grupo. El guardia apenas levantó los ojos de su teléfono y la dejó pasar. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La suerte le estaba abriendo una puerta que había esperado casi 20 años. El ascensor subió lentamente hasta el piso 32. Las puertas se abrieron y un aire frío, perfumado con desinfectante y café caro, la envolvió de inmediato. El logo brillante de la compañía dominaba el vestíbulo. Pasillos impecables se extendían frente a ella, salpicados por oficinas silenciosas y pantallas encendidas en modo de espera. Avanzó con pasos inseguros, asomándose a cada espacio abierto. Escuchó voces lejanas en una sala de juntas, pero siguió adelante. Y entonces lo vio. De pie junto a un ventanal, con un teléfono en la mano y la mirada fija en la ciudad iluminada, estaba Camila. La luz de los edificios resaltaba el perfil de su rostro. Era Lucía, transformada en mujer, pero inconfundible para una madre. Rosa se quedó inmóvil, con la garganta cerrada y las lágrimas amenazando con nublarle la vista. Dio un paso, luego otro. A 3 metros de distancia, escuchó su voz, firme, segura, hablando de contratos y plazos. La cadencia era la misma que recordaba de niña, cuando su hija se ponía seria para defender a sus hermanas. Camila terminó la llamada y giró. Sus ojos se cruzaron con los de Rosa. La expresión pasó de sorpresa a desconfianza en segundos. ¿Quién es usted?, preguntó con frialdad. El personal de limpieza no debería estar en este piso. Rosa intentó hablar, pero su voz se quebró. Tragó saliva y logró articular 2 palabras cargadas de años de espera. Lucía, hija. El silencio se volvió insoportable. Camila frunció el ceño, retrocediendo un paso. Se equivoca, mi nombre es Camila. Rosa sacó una fotografía arrugada de su bolsillo. 3 niñas idénticas, un pastel con 7 velas. Señaló el rostro del centro, con un lunar bajo la oreja. Eres tú. Nunca pudiste dormir sin tu abrigo rojo con botones de estrella. La seguridad de Camila titubeó por un instante. Su mirada osciló entre la mujer desconocida y la fotografía que sostenía. La respiración se le entrecortó, como si algo olvidado golpeara en su memoria. En ese instante, pasos se escucharon en el pasillo. Rosa apretó la foto con desesperación, sabiendo que estaba a punto de perder su única oportunidad.
Si quieres descubrir qué ocurrió después de este inesperado encuentro, asegúrate de suscribirte al canal y comparte este video con alguien que crea en el poder de una madre que nunca se rinde. La reunión en aquel pasillo terminó de manera abrupta. Un par de empleados apareció y Camila Herrera se alejó con paso rápido, dejando a Rosa paralizada con la fotografía en la mano. Sin embargo, algo había cambiado en la mirada de la joven. No era rechazo absoluto, era inquietud, una grieta diminuta en la seguridad de su identidad. 2 noches más tarde, cuando Rosa ya había perdido casi toda esperanza, recibió una llamada en el teléfono barato que usaba solo para emergencias. Una voz femenina, tensa y susurrante, se identificó como Camila. Le pidió encontrarse en un café discreto, lejos del centro financiero. Rosa llegó antes de tiempo, con las manos temblorosas y el corazón desbocado. La joven apareció con lentes oscuros y ropa sencilla, como si quisiera pasar inadvertida. Se sentó frente a ella sin quitarse los lentes y habló en voz baja. «Necesito saber si lo que dijo es verdad, si soy esa niña que usted asegura». Rosa abrió su bolso y colocó sobre la mesa varios objetos: el abrigo rojo con botones de estrella, un moño deshilachado y una fotografía de las 3 niñas abrazadas. El café olía a canela y pan dulce, pero para Camila aquel aroma se volvió lejano. Sus dedos rozaron los botones de estrella y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Esto me resulta familiar», admitió con voz entrecortada. «Pero no recuerdo nada antes de mis 8 años. Solo flashes, imágenes que no sé si inventé o si son recuerdos reales». Fue entonces cuando Camila planteó la posibilidad que ambas temían y deseaban a la vez: una prueba de ADN. Rosa apenas pudo contener las lágrimas. Acordaron hacerlo en un laboratorio privado, bajo estricta confidencialidad. El día de la cita, Rosa apenas durmió. El laboratorio estaba iluminado con luz blanca y fría. Una doctora con bata impecable les explicó el procedimiento. Tomaron muestras con hisopos bucales y llenaron formularios mientras Rosa apenas lograba sostener el bolígrafo. El silencio pesaba como plomo en aquella sala. Las horas de espera parecieron eternas. Rosa pasaba las manos una y otra vez por el abrigo de Lucía, como si el contacto con la tela pudiera darle fuerza. Camila permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la respiración contenida. Finalmente, la doctora regresó con un sobre cerrado. Lo abrió lentamente y leyó con voz firme. «Los marcadores genéticos coinciden en un 99,98%. Señora Aguilar, usted es la madre biológica de la señorita Herrera». Rosa soltó un sollozo ahogado y cubrió su rostro con ambas manos. Camila quedó rígida, como si las palabras hubieran abierto una grieta en el suelo bajo sus pies. No dijo nada durante varios minutos. Su mundo entero, construido sobre un apellido poderoso y una vida de privilegios, se tambaleaba frente a ella. Cuando por fin habló, lo hizo con voz apenas audible. «Si esto es cierto, entonces todo lo que me contaron sobre mi infancia es mentira». Pero lo que ninguna de las dos sabía era que este resultado sería solo el inicio de una confrontación mucho más peligrosa, una que involucraba a la familia adoptiva de Camila y secretos enterrados durante casi 2 décadas. La mansión de los Herrera se levantaba en San Pedro Garza García como un monumento al éxito. Columnas blancas, ventanales inmensos y un jardín perfectamente cuidado daban la imagen de una familia intachable. Sin embargo, para Camila, esa fachada comenzaba a parecer una escenografía cuidadosamente diseñada para ocultar un pasado incómodo. Esa noche, después de días de silencio, decidió enfrentarlos. Rosa se quedó en un hotel barato del centro, mordiéndose las uñas de ansiedad, mientras su hija, su Lucía, cruzaba el portón de hierro de la casa donde había crecido, con un apellido que ya no sentía del todo suyo. El interior
Olía a cera de muebles y a perfume caro. Teresa, su madre adoptiva, leía en un sillón mientras Raúl Herrera ajustaba la maquinaria delicada de un reloj antiguo en su estudio improvisado. Al verla entrar con rostro serio, levantaron la mirada. ¿Pasa algo, hija?, preguntó Teresa, intentando sonar tranquila. Camila respiró hondo, el corazón golpeándole el pecho. «Quiero hablar sobre mi adopción». El silencio fue inmediato. Raúl dejó el reloj sobre la mesa y Teresa apretó las manos en su regazo. Fue Raúl quien rompió la quietud, con voz firme. «Ya conoces la historia. Tus padres biológicos murieron en un accidente y quedaste bajo la custodia de una agencia en Monterrey. Nosotros te adoptamos». Camila los miró fijamente. «Eso no es cierto. Me hice una prueba de ADN. Encontré a mi madre biológica. Su nombre es Rosa Aguilar». La expresión de Teresa se quebró como un vidrio. Llevó una mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatas. Raúl, en cambio, permaneció rígido con la mandíbula tensa. «No sabes lo que dices», replicó con dureza. «Estás confundida. Esa mujer seguramente quiere aprovecharse de ti». ¿Aprovecharse? Camila alzó la voz por primera vez en años contra ellos. «También inventaron el lunar bajo mi oreja, el abrigo rojo con botones de estrella, los recuerdos borrosos que nunca logré encajar». La respiración de Teresa se volvió entrecortada. Raúl se levantó, sirviéndose un whisky con manos que no temblaban. «Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, Camila. Lo pasado, pasado está». Las palabras la hicieron estremecer. Por primera vez comprendió que el silencio de sus padres adoptivos no era ignorancia, sino complicidad. Teresa no fue culpa mía. A llorar, dijo entre sollozos. «Yo no quería, pero él insistió». Camila sintió que el aire se volvía irrespirable. Todo en lo que había creído se desmoronaba frente a ella. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Rosa. «Necesito verte. Encontré algo más». Camila salió de la mansión con el corazón hecho un nudo, dejando a sus padres adoptivos en medio de un silencio cargado de secretos. Afuera, las luces de Monterrey titilaban indiferentes. No sabía qué era peor, la verdad que acababa de escuchar o la verdad que aún estaba por descubrir. Si quieres acompañar esta historia hasta el final y conocer qué conexión oculta encontró Rosa, quédate con nosotros, porque lo que viene puede cambiarlo todo. Cuando Camila llegó al pequeño hotel del centro, encontró a Rosa esperando en el vestíbulo con una carpeta sobre las rodillas. El lugar olía a humedad y café recalentado. La alfombra estaba tan gastada que dejaba ver el concreto en algunos tramos. Rosa levantó la vista, con los ojos rojos de cansancio, y le hizo una seña para que se sentara. «No podía esperar», dijo con voz ronca. «Estuve revisando los viejos recortes y encontré algo que había pasado por alto». Abrió la carpeta y extendió sobre la mesa varias hojas amarillentas. Eran copias de los primeros informes policiales de 1988. Entre ellos, destacaba una declaración breve, casi ilegible, de un testigo en la terminal. Aseguraba haber visto a un hombre llamado Gabriel conversando con otro sujeto minutos antes de que las niñas desaparecieran. En ese entonces, la policía no le dio importancia. Dijeron que era un nombre demasiado común, pero fíjate en esto, señaló Rosa con un dedo tembloroso. Camila se inclinó y leyó otra nota de periódico, publicada apenas semanas después del secuestro. En ella se mencionaba que un empresario de Monterrey, cercano a la familia Herrera, había viajado varias veces a la Ciudad de México en esas fechas. El nombre, Gabriel Ortega. El aire pareció volverse más pesado. Camila sintió un escalofrío. «¿Estás diciendo que...?» «No lo afirmo», interrumpió Rosa. «Pero la coincidencia es demasiado grande. Gabriel Ortega fue socio de tu padre adoptivo en los años 80. Mira las fechas. Noviembre del 88, viajes a la capital justo antes y después del secuestro.
Camila apoyó los codos en la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. El murmullo de la televisión del vestíbulo y el ruido de la lluvia contra las ventanas parecían lejanos. «Toda mi vida creí en ellos», murmuró. «Si este hombre está relacionado, entonces sabían mucho más de lo que admitieron». Rosa asintió, con la voz quebrada. «Y eso significa que no fuiste la única. Si Gabriel recibió dinero por 3 niñas idénticas, entonces tus hermanas también fueron entregadas a otras familias». El impacto de esas palabras fue brutal. Camila se quedó en silencio, observando la carpeta abierta, mientras las fotografías de sus hermanas la miraban desde el papel con sonrisas congeladas en el tiempo. «Necesitamos pruebas», dijo finalmente, con un tono distinto, más firme. «No basta con sospechas». Rosa sostuvo la mirada de su hija. «Estoy dispuesta a todo. Pero debes entender una cosa. Si Gabriel Ortega está detrás de esto, no será fácil enfrentarlo. Tiene poder, conexiones, dinero». En ese momento, un trueno sacudió la ciudad y la luz parpadeó. La tensión en la habitación se hizo insoportable. Camila respiró hondo y, por primera vez, sus palabras no sonaron como las de una empresaria protegida, sino como las de una mujer decidida a llegar hasta el fondo. «Entonces iremos tras él». Pero ni Rosa ni Camila sospechaban que alguien más ya estaba al tanto de sus movimientos. Afuera, un automóvil negro permanecía estacionado frente al hotel, con el motor apagado y 2 siluetas observando las ventanas del cuarto iluminado. La noche en Monterrey estaba cargada de humedad y un olor metálico que subía desde las coladeras después de la lluvia. Rosa y Camila no lo sabían, pero cada palabra dicha en aquel cuarto de hotel había sido observada desde la calle. El coche negro permanecía estacionado. Las luces apagadas, solo un leve resplandor del tablero iluminaba los rostros tensos de 2 hombres que no apartaban la vista de la ventana del segundo piso. Dentro de la habitación, Rosa intentaba mantener la calma mientras recogía los documentos esparcidos. El murmullo de la televisión se mezclaba con el golpeteo de sus manos temblorosas contra las carpetas. Camila, en cambio, caminaba de un lado a otro, su respiración acelerada como si acabara de correr una maratón. «Si Ortega está involucrado», dijo en voz baja, «no tenemos mucho tiempo. No se quedará de brazos cruzados si sospecha que estamos hurgando en el pasado». Rosa se acercó a la ventana. La cortina apenas dejaba entrever la calle mojada y las luces de los faroles. Una inquietud le recorrió la espalda como un escalofrío. Había vivido demasiados años con la sensación de estar sola, pero esa noche la idea de ser vigilada volvió con fuerza. «Necesitamos ayuda», susurró. «Esto ya no es solo una búsqueda de familia, es algo más grande». Camila la miró con los ojos encendidos. «Tengo contactos, investigadores privados que trabajan para mi empresa. Puedo usarlos para seguir el rastro de Ortega y de esas transferencias. Pero debes prometerme algo. Pase lo que pase, no te enfrentes a él sola». Rosa asintió, aunque en el fondo sabía que la promesa era frágil. Una madre que había esperado casi 20 años por respuestas no podía quedarse inmóvil. El reloj del velador marcaba la medianoche cuando escucharon un ruido seco en el pasillo. Un crujido metálico, como de una puerta empujada con cuidado. Camila y Rosa intercambiaron miradas de alerta. El silencio posterior fue aún más inquietante. Rosa apagó de golpe la televisión. El cuarto quedó en penumbra, iluminado solo por la luz intermitente del letrero de neón que entraba desde la calle. Camila contuvo la respiración, con los músculos tensos, esperando el siguiente sonido. Un golpe más fuerte retumbó, esta vez en la puerta del cuarto contiguo. Luego pasos que se alejaban lentamente. El eco se perdió en la escalera. Ambas mujeres permanecieron en silencio, con el corazón desbocado. Camila se acercó a su madre biológica, le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Esto apenas empieza»,
dijo con voz firme. Vamos a encontrar a mis hermanas. Pero ahora sabemos que alguien no quiere que lo logremos. Rosa la miró con los ojos brillantes de lágrimas y determinación. Había esperado demasiado tiempo como para detenerse ahora. Afuera, el coche negro encendió el motor y se perdió entre las calles mojadas de Monterrey. La sombra que las vigilaba no había terminado su trabajo. La búsqueda de las hermanas apenas comenzaba, y lo que estaba por revelarse pondría en riesgo no solo sus vidas, sino la verdad misma de una historia que llevaba décadas enterrada. Si quieres conocer qué sucedió después y cómo continuó la lucha de esta madre y su hija por destapar la verdad, no olvides suscribirte, activar la campana y compartir este relato. Tu apoyo es vital para que más personas escuchen estas historias que merecen ser contadas.